En el vídeo de hoy vamos a tocar temas tan diversos como los posibles cambios en la SEC con la esperada dimisión de Gary Gensler, o hasta la gigantesca donación de 10 millones de XRP a la campaña de Kamala Harris. Además, seguimos viendo cómo las amenazas hacia Bitcoin no paran, con nuevos informes sugiriendo prohibiciones y regulaciones que podrían extenderse a más países. Y hoy es el turno de las primeras grandes tecnológicas, que al cierre de mercado empezarán a mostrar sus cartas en esta nueva temporada de resultados. Pues comentaremos esto y mucho más en el vídeo de hoy. ¡Vamos al lío! Muy buenos días, cracks. Pues arrancamos hoy actualizando el estado de los sondeos en las elecciones de Estados Unidos. Y si miramos Polymarket, que desconozco qué porcentaje de acierto o fiabilidad tiene este, pero sí que hay que tener en cuenta que es un portal muy seguido, y aquí podemos ver cómo la distancia entre Donald Trump y Kamala Harris cada vez es más grande, llegando en la actualidad a ser una diferencia de casi 30 puntos porcentuales. Y esto es una auténtica burrada, porque normalmente en Estados Unidos se suele llegar muy próximo a las elecciones con una distancia bastante más corta. Pero sí que es cierto que algunos sondeos internos del país marcan una situación mucho más reñida, mucho más apretada que la que realmente marca Polymarket. Por lo que iremos viendo, porque nunca se sabe. Por otro lado, se confirma la donación de XRP al Partido Demócrata. Concretamente, el cofundador de Ripple ha confirmado esto, diciendo que ha donado 10 millones de dólares en XRP para apoyar la campaña presidencial de Kamala Harris. Y es que Chris Larsen destaca que Kamala Harris podría asegurar el liderazgo tecnológico de Estados Unidos a nivel global y justifica esta donación mencionando la necesidad de que los demócratas adopten un enfoque innovador hacia la tecnología, especialmente en el ámbito de las criptomonedas. Y el presidente de la CFTC, que es la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas en Estados Unidos, durante una conferencia afirmó que la agencia está atada de manos debido a la falta de avances en la regulación de criptomonedas en el país, y señaló que los esfuerzos legislativos se han estancado, lo que deja a los inversores bastante vulnerables y frena la adopción institucional. Y cerró diciendo que el país necesita un nuevo Congreso y un nuevo presidente de Estados Unidos para así poder acelerar esta regulación de las criptomonedas. Y normalmente cuando hablamos de la CFTC, lo raro es no hablar de la SEC. Y mirar esta noticia que saltó ayer. Y es que según informa CoinDesk, se espera que Gary Gensler pueda dimitir bastante pronto. Y a pesar de que su cargo al frente de la SEC finaliza en 2026, podríamos estar llegando al final de su controvertido mandato, marcado sobre todo por una postura muy estricta hacia las criptomonedas. Y es que desde que este señor asumió su cargo en 2021, intensificó las acciones legales contra empresas de criptomonedas, argumentando que la mayoría de los tokens son valores no registrados. Y en 2023 y 2024, la SEC, bajo el liderazgo del señor Gary Gensler, presentó un número récord de acciones de cumplimiento, incluyendo casos tan conocidos como el caso contra Binance, contra Ripple o contra Coinbase. Y todo esto ha generado mucha polémica en torno a su posible no imparcialidad y dudosa interpretación de las leyes. Por lo que seguramente el resultado de estas elecciones en Estados Unidos pueda acelerar este cambio, porque se comenta que Kamala Harris ya tiene su propio candidato para poner en la silla de la SEC. Y Donald Trump ya ha manifestado que este señor Gary Gensler, tiene los días contados. Pero hasta que esto no sea realidad, de momento este señor sigue al frente. Porque encima ayer sabíamos que la SEC ha vuelto a incluir en su lista de prioridades de investigación para 2025 a todo el sector cripto, incluido Bitcoin y Ethereum, a pesar de que estos ya tienen sendos vehículos de inversión aprobados en los mercados tradicionales. Pero aparte de esto, acordaros que en el vídeo del lunes ya hablamos de un documento escrito por economistas del Banco Central Europeo que ha levantado bastante revuelo, porque en este documento incitaban a los gobiernos a ejercer presión impositiva sobre Bitcoin o hasta el punto de tener que prohibirlo. Pues parece que no son los únicos que piensan así, porque en un documento de la Reserva Federal de Minneapolis sugiere la implementación de impuestos o la prohibición sobre Bitcoin para así poder mantener el déficit. Y comentan que si no existiera este Bitcoin, que no estuviera de por medio, podrían llegar a imprimir todo el dinero que quisieran, porque la única solución es mantener el déficit fiscal y gastar más dinero del que se gana. Y en este documento llaman a Bitcoin pedazo de papel inútil, porque para ellos Bitcoin crea una trampa de presupuesto equilibrado. Es decir, si las personas intercambian Bitcoin de forma paralela al presupuesto estatal, paralela a los gobiernos, el Estado pierde poder. Amigo, es que es ahí donde está el problema. ¿Dónde está vuestro problema? Por este miedo a esta pérdida de poder y control.
Pues que veamos que esto se está empezando a extender, con el caso del Banco Central Europeo, también con la subida de tipos posible en Italia, esto que ya estamos viendo en algún estado de Estados Unidos, y no son casos aislados, porque ayer también conocíamos cómo la India, miembro principal de los BRICS, también está considerando prohibir criptomonedas como Bitcoin, para así dar espacio, dar cabida a la implementación de su CBDC. Y ahora cambiando de tema, la semana pasada tuvimos otra semana en positivo por lo que respecta a la entrada de capital a activos digitales. Y esta fue bastante contundente, alcanzando la cifra de 2.200 millones de dólares, que es la cifra más alta desde el pasado mes de julio. Y Bitcoin lidera esta entrada con 2.130 millones, seguido por Ethereum con 58 millones de dólares. Y como no, el país que lidera todas estas entradas fue nuevamente Estados Unidos. Y te recuerdo que si te gusta y valoras mi trabajo, dale al like, suscríbete al canal y recuerda activar la campanita aquí abajo para estar al día cuando suba nuevo contenido. Y seguimos con entradas positivas en los ETF de Bitcoin al contado, y es que este lunes vimos una entrada neta total de 294 millones de dólares, continuando con la racha de 7 días consecutivos, a pesar de que la racha fue rota justamente ayer martes, con un día bastante flojete pero negativo con salidas por valor de 79 millones. Y es que el que más estuvo vendiendo y por bastante fue ARK21 Share con 134 millones en salidas, y las compras de BlackRock, Fidelity y Vanek no fueron suficientes para frenar y acabar con un día negativo y sobre todo con la racha de 7 días en positivo, con un volumen bastante contundente. Y es que seguimos viendo estadísticas y desde la salida a cotizar del ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos, estos ya han adquirido casi el doble de todos los bitcoins que han sido minados por los mineros durante este mismo periodo de tiempo, por lo que vemos una clara diferencia entre la oferta y la demanda. Y es que el empuje es tan fuerte que solo el ETF de Bitcoin de BlackRock ya se ha convertido en el tercer mayor ETF en flujos en lo que va de este 2024. Y este lunes conocíamos cómo el gigante británico de pensiones del Reino Unido, el Legal & General, uno de los más grandes del país y que tiene más de 1,5 billones de dólares bajo gestión, estaría planeando entrar en el mundo de la tokenización. Y es que esta iniciativa busca aprovechar la tecnología blockchain para transformar activos tradicionales en tokens digitales, alineándose así con el creciente interés de instituciones financieras en la tokenización. Por lo que vemos cómo este se une a otros gigantes financieros como BlackRock y Franklin Templeton, que ya han adoptado esta tecnología para fondos del mercado monetario y otros activos. Y justo ayer tuvo lugar una reunión de países BRICS y conocíamos esta noticia de que BitRiver, que es el mayor minero de criptomonedas de Rusia, planea expandirse a otros países BRICS, como es el caso de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y junto con el Fondo Soberano Ruso de Inversión Directa, busca desarrollar nuevos centros de datos, aprovechando el potencial de crecimiento en criptomonedas y también de proyectos de inteligencia artificial en estos países. Y BitRiver en la actualidad ya cuenta con 21 centros de datos en Rusia y está construyendo otros 10. Y con esto también, comentado por ellos mismos, buscan esquivar o reducir, mejor dicho, el impacto de las sanciones a Rusia, promoviendo transacciones fuera del sistema financiero en dólares. Y ahora pasando a la economía, esta semana a nivel de noticias macro es bastante flojilla, porque lo potente empieza a partir de mañana jueves. Pero mirad este gráfico que os traigo por aquí, donde podemos ver cómo los inversores europeos superan de largo a los asiáticos en lo que refiere a inversión en los ETF de Estados Unidos. Aquí veis en azul la zona europea y en amarillo-naranja la zona asiática. Y podemos ver cómo los inversores europeos ya han invertido más de 105.000 millones de dólares en estos ETF de Estados Unidos durante 2024. Y es que si comparamos rentabilidades, mientras aquí en Europa vemos a los índices con rentabilidades cercanas al 10%, en Estados Unidos hablamos de más de un 20%. Y esto claramente marca un interés por atraer capital, aparte de que ya estamos viendo cómo la economía europea no está tan fuerte como la economía americana. Pues estas cifras ya superan las cifras de 2021. Y también fijaros cómo los mercados asiáticos, salvando las distancias con Europa, también están batiendo récords de entrada este 2024. Ahora pasando a las acciones, empezaremos por Micron, que ayer bajaba un 1% al cierre, tras conocer un informe de Wall Street Journal sobre el exceso de capacidad en China en la producción de chips de memoria. Y esto parece que penaliza ayer al cierre la acción,
pasando a Robinhood, que subía un 1,60%, después de conocer que Piper Sandler eleva el precio objetivo de la compañía a $30 por acción. Ahora pasando a Humana, que subía un 0,70%, debido a que, según se informa, se han reanudado las conversaciones de posible fusión con The Cigna Group, aunque las discusiones aún se encuentran en las primeras etapas, bastante verde. Ahora pasamos a UPS, que cerró prácticamente plano después de que Berkeley rebajara la calificación de la acción, citando riesgos de ganancias y una mayor competencia por parte de Amazon. Pasamos a SML, que subía ayer cerrando con un 1,36 positivo, cuando conocíamos que Bernstein reduce el precio objetivo de la compañía, prediciendo una perspectiva difícil para 2025, pero aún no se ha recuperado de la fuerte caída después de mostrar resultados que no convencieron al mercado. Ahora pasamos a Qualcomm, que subía más de un 2,40% después de que la compañía presentara el último procesador Snapdragon en un evento. Saltamos a Boeing, que cerró plano en la sesión de ayer, y comentar que la empresa parece que estaría cerca de un acuerdo con sus trabajadores para acabar con esta huelga que aún sigue dañando a la empresa. Y atención con General Motors, que cierra subiendo más de un 10%, porque esta presenta resultados y superan por bastante a las previsiones. Cosa que no podemos decir lo mismo de Starbucks, que cerró ligeramente plano un 0,40% positivo, pero presenta resultados son peor a lo esperado y encima suspende el guidance. Y ahora Aftermarket está bajando un 4%. Quien también está bajando Aftermarket es McDonald's, todo y cerrar plano, porque salta la noticia que ha tenido que retirar ingredientes por posible brote de E. coli y ahora Aftermarket está cayendo un 6%. Y por último, Nike, que ayer cerraba plano, y la compañía anuncia que renueva con la NBA su histórica asociación mundial hasta 2037, y esta incluye derechos de equipamiento, comercialización, marketing y contenido. Y como siempre te recuerdo que yo, para operar todos estos mercados, utilizo el broker de Quanfury, que por aquí abajo te dejaré el código QR para descargar la aplicación, porque si te das de alta con el código Johnny y fondeas la cuenta, recibirás una recompensa de hasta $250, aparte de apoyar al canal. Y ahora pasamos a ver cómo está este indicador de miedo codicia al mercado tradicional, que desciende un poco hasta la zona de 70, seguimos en la zona de codicia, mientras que en criptomonedas también bajamos un poco hasta la zona de 71, también en codicia extrema. Y hoy miércoles continuamos con una semana floja a nivel de datos macro, a pesar de que hoy conoceremos los tipos de interés en Canadá, que se espera una bajada de 50 puntos básicos, atención con esto. También conoceremos el dato de venta de viviendas de segunda mano en Estados Unidos, otra comparecencia de Lagarde e inventarios de petróleo también en Estados Unidos. Pero lo fuerte viene mañana con los datos de PMI, manufacturas en Alemania y en la zona euro, también de manufacturas y servicios en Estados Unidos, este sí que es importante y habrá que prestar mucha atención, y también prestaremos atención al dato semanal de desempleo, junto con el dato de venta de viviendas nuevas. Por lo que vemos que hoy sigue siendo un día bastante flojo, pero mañana jueves es el día fuerte de la semana, por lo que respecta a datos macro. Pero atención, porque hoy miércoles al cierre presentan ya resultados algunos de los grandes, como es el caso de Tesla e IBM. Y estaremos muy pendientes porque una de las 7 magníficas es la que abre la lata y muestra resultados hoy al cierre. Y seguramente esta, junto con la semana que viene y la 1 de noviembre. Esto sí que es importante y no tanto las elecciones, porque según muestran resultados estas grandes, el mercado puede reaccionar con bastante violencia en ambas direcciones. Y ahora pasando a los gráficos, tal como acabo de decir ahora, atención hoy al cierre de mercado porque monstruos como Tesla o IBM van a dar resultados y ya poco a poco vamos calentando porque las grandes empiezan a mostrar sus cartas. Pero de momento estamos viendo un mercado que está lateral, justamente creo yo, esperando a estas noticias, porque tanto el Nasdaq como el S&P 500 están laterales, pero en cambio vemos como las pequeñas compañías están siendo ligeramente castigadas este arranque de semana, viendo caídas en el Russell 2000 y también mirar por aquí el RSP con también fuertes caídas. ¿Y el por qué es esto? Y esto viene por esta fuerte subida que estamos viendo en los bonos. Por eso hoy y estos días estaremos muy pendientes de los bonos, porque seguimos viendo cómo aumenta la tensión en estos y vemos cómo el rendimiento a 10 años ya está cercano al 4,25%. Pensar que hace apenas 2 meses, en agosto, estaba en el 3,6%. Mirar la subida tan vertical en apenas 2 meses. Pero en cambio estamos viendo cómo los mercados siguen marcando máximo histórico tras máximo histórico. Y muchos me han preguntado, oye John,
¿No deberían estos bajar porque estos bonos, este rendimiento, está presionando arriba? Pues ya estamos viendo que parece que no, y es que esto sobre todo depende de la velocidad con la que se desplace, y en este caso afecta negativamente cuando vemos subidas muy rápidas o cuando alcanzan niveles ya preocupantes, como podría ser por ejemplo el 4,3, 4,4% en el rendimiento a 10 años. Por eso estaremos muy pendientes, porque estamos cerca. Pero de momento parece que el mercado está más pendiente de ver estos resultados de las tecnológicas que no tanto del bono, pero fijaros cómo estamos subiendo, sobre todo estos últimos días. Y mientras estemos por debajo de estos niveles de 4,30, 4,40, toda esta zona de aquí, mientras estemos por debajo o no subamos o bajemos muy rápido, el mercado de momento podría seguir manteniendo su proyección a crear nuevos máximos históricos. Pero sí que es posible que los bonos estén descontando esa posibilidad de que la Fed pueda poner el freno de mano en sus bajadas de tipos después de ver que los últimos datos económicos son sólidos y que la inflación se está reduciendo, pero tampoco lo hace muy rápido. Y hay cierto miedo a un posible repunte inflacionario de cara al tramo final de año. Y esto hace pensar, o quizás descontar, y es lo que estamos viendo en los bonos, este posible escenario de que la Fed pueda llegar a barajar una pausa en las siguientes reuniones de tipos de interés. Y eso es lo que parece estar mostrando estos días el bono. Por eso nos fijaremos en dos cosas. Una, que no supere el 4,3, 4,4%, y dos, todo y que no lo supere, no nos interesa que los movimientos sean muy agresivos, ni arriba ni hacia abajo, porque esto sí que es lo que no gusta y pone nervioso y desestabiliza a los mercados. Pero de momento seguimos viendo un mercado ligeramente por debajo de la zona de mercado no volátil. Los índices, como acabo de comentar antes, están laterales a la espera de que empiecen hoy al cierre de mercado, resultado de la primera de las 7 magníficas con el caso de Tesla, y sobre todo la semana que viene y la primera de noviembre con resultados de las grandes. Por tanto, a partir de hoy seguramente empecemos a ver más movimiento de los índices. Por lo que respecta a Europa y Asia, ligero repunte en el mercado chino. Japón sigue estando lateral bajista, al igual que Europa, que en el caso del Eurostock parece que no acaba de decantarse. Pasando a Bitcoin, seguimos en la misma zona que el lunes, y es que ya os comentaba que por cómo está el gráfico estoy esperando dos situaciones. Ahora mismo estoy esperando que el precio venga a mitigar toda esta parte de aquí abajo y cierre esta ineficiencia en la parte de 66, 65.000, que sería esta zona verde, donde esperaría que el precio tocara aquí, la zona del breaker rota en el último empuje de este complex pullback desde la zona de mínimos. Y esta zona de aquí rebotará con la intención de atacar la parte alta, por lo que me podría esperar una limpieza y cargar esta zona para atacar la parte de arriba, esta parte alta de la zona de 70.000. Este era un escenario, y el segundo escenario que también comenté el lunes era que rompiéramos esta zona de 68.000 y entonces sí, al apoyar esta zona intermedia, buscar otro punto de entrada para atacar la zona de 70.000. En ambos escenarios estoy alcista porque de momento la estructura interna de Bitcoin es alcista y hace pensar que la probabilidad de romper la parte alta es mucho más alta que iniciar un tramo bajista bastante pronunciado, y más viendo esta última racha de 7 días de fuertes entradas en los ETF, que hace pensar en este escenario mucho más positivo para el activo. En el caso de Ethereum sí que es verdad que seguimos estando bastante más débil porque seguimos sin poder romper esta zona intermedia de 2.800. Hasta entonces seguimos a la espera de ver la rotura de este nivel, a pesar de estar creando un complex pullback, también como Bitcoin, con proyección alcista. Por lo que en el caso de que Bitcoin venga a limpiar esta parte baja de 66.000, estaré muy pendiente de esta parte baja de 2.500, 2.480, que sería el equivalente de Ethereum para poder proyectar este tramo alcista. Ahora sí, a romper la parte intermedia de 2.800. De ser así, nos interesaría que rompiera, que confirmara para atacar entonces la parte alta de toda esta ineficiencia y el ataque a la parte de 3.300, 3.400. Pasando a las altcoins, empezaremos por AVAX, y es que Avalanche ha lanzado una nueva tarjeta Visa que permite realizar pagos con criptomonedas, y esta tarjeta estará disponible tanto en formato físico como en formato virtual, y de momento inicialmente solo estará disponible en países de América Latina y del Caribe, con planes de expansión a otros mercados. Por lo que respecta a la parte técnica, seguimos estando a la espera de ver si vemos una entrada de momentum después de apoyar en el punto de construcción de posición en la zona de 24. Que atención, que en el caso de volver ya no cargaría posición, porque fijaros qué dibujo está dejando, muy similar a otras estructuras, como es el caso de Cardano o otras monedas, que en el caso de romper esta formación triangular alcista podríamos ver una fuerte caída a buscar zonas inferiores a la zona de 14, 15, 16 más o menos, que es el punto de construcción ideal que ya marcamos
a finales de 2023. Por lo que si el precio volviera a esta parte baja donde empecé a construir posición, seguramente cerraría en break-even a la espera de ver entrada de momentum para volver a replantear nuevas entradas en el token. Ahora pasando a Link, Chainlink está en colaboración con empresas del sector financiero para lanzar una herramienta para que las instituciones puedan realizar transacciones en la blockchain manteniendo la privacidad de sus datos. Y lo fuerte de esto es que entre estos participantes figuran por ejemplo Euroclear, que es una empresa de compensación y liquidación líder en las finanzas tradicionales. También está Swift, que es la plataforma muy conocida que conecta a los bancos de todo el mundo. O por ejemplo también Franklin Templeton, gestora de activos, también conocido mucho en el sector por su ETF de Bitcoin al contado. Pues ya mirando al gráfico vemos una formación similar a la que estamos comentando todos estos días, una formación triangular alcista, y a pesar de que estamos con una posición construida en la zona de 10-10.50, en el caso de que volviera y perdiera esta directriz bajista, sacaría la posición en break-even o con ligeras pérdidas a la espera de entrada de momentum. Y es que sigo esperando que sigamos rompiendo y continuando este complex pullback, y la confirmación de la rotura de 13 de esta zona intermedia confirmaría la continuación de este movimiento y nos alejaría de este peligro de romper este triángulo y de apoyar en la zona donde ya vimos interesante, en la zona de 9-9.50, de cara a la proyección alcista de medio y largo plazo. Ahora pasando a Solana, esta ha logrado alcanzar su nivel más alto de transacciones desde la creación de la moneda. Por lo que respecta a la parte técnica, seguimos aguantando esta zona, que es muy importante que lo hagamos después de romper y confirmar esta zona de 164-163, donde lanzaría un trade especulativo buscando justamente la parte alta de 200, pero es importante que no perdamos esta zona intermedia, porque de perderla cerraría rápidamente la posición, porque podríamos venir a buscar otra vez la parte baja de 150-145. Y por petición de seguidores empezaremos por Toncoin, y esta seguimos a la espera. Después de tocar el primer punto de construcción que ya comentamos en la zona de 4.60, llegamos al primer objetivo de corto plazo, que era mitigar esta zona en la zona de 6. Y aquí deshacimos parte de la posición a la espera de que hubiéramos una rotura de esta directriz bajista y en el retest volver a acumular. Pero este escenario no se dio, ya estaría a la espera de ver si entra momentum rompiendo esta directriz bajista, o en el caso de volver a la zona de construcción de posición 4.60, poder volver a cargar de cara al corto medio plazo con la intención de atacar esta rotura de directriz bajista y la primera zona importante, la zona de 7.680. Pasando a Doge, después de llegar al primer punto objetivo, que era la zona de 0.14, de momento no está acabando de confirmar, sino más bien limpiando, por lo que podríamos ver cierta caída a la base del movimiento en la zona de 0.12-0.11. Si esto se produce, entonces sí que valoraría una construcción de una posición en esta zona de 0.1150 con la intención de continuar y volver a atacar la parte alta de 0.16-0.17. Y por último, Sui justo ahora ha llegado al primer punto interesante en 1.90-1.80 para crear este trade especulativo, buscando la continuación de toda esta estructura conforme íbamos rompiendo, íbamos ajustando este complex pullback, y ahora la intención sería volver a atacar la zona de 2.30-2.40. Pasando a divisas, ayer vimos un comentario de Goldman Sachs, el cual dice que el euro podría llegar a caer un 10% ante un posible escenario de que ganara Donald Trump y se aplicarán aranceles y recortes de impuestos internos en Estados Unidos. Esto afectaría negativamente a una moneda, como es el caso del euro, que encima hay que sumarle que a nivel económico la zona económica europea está bastante más floja que la zona económica americana. Esto está quizás castigando bastante a la moneda, y es que llevamos una subida vertical del DXY y una caída vertical del euro. De atención, ya llegamos a cifras de casi el 4%, que para divisas es mucho. Y ya empezamos a valorar y a no descartar que el euro venga a mitigar este punto estructural en la zona de 1.077, que coincidiría con un DXY buscando la zona de 104,80 aproximadamente. Y es que a nivel interno, fijaros cómo el precio está bastante más fuerte en DXY, porque ayer veníamos a mitigar esta zona intermedia de H4 que estuvimos controlando dentro de la comunidad de CIC para buscar cortos, porque de momento esto está totalmente bajista. Fijaros que la estructura sigue marcando nuevos mínimos y nuevos máximos, porque este punto de aquí también en muchos centros de datos, brokers y proveedores de datos marcó un nuevo mínimo, por lo que es un punto mínimo estructural, y continuó el complex pullback hasta marcar un nuevo mínimo en la zona de 1.079. Hasta entonces, hasta que esta estructura más macro no sea rota, y esto vendría a romper ahora mismo el punto de 1.083, hasta que este nivel no sea roto, hay que seguir buscando cortos. Y ahora mismo a nivel interno estaré esperando esta zona de H4 para seguir lanzando trades, continuando con la estructura bajista hasta que no se demuestre lo contrario. Y esto llevaría un DXY a buscar la zona intermedia del Open de hoy, que hay un pequeño gap en esta zona de aquí, y a seguir empujando arriba, hasta que esta figura macro no cambie, rompiendo ahora mismo el último punto estructural en 1.083,50
33,50. Hasta entonces, hay que desbalancearse a cortos, estando al lado de lo que marca la tendencia más macro. Fijaros que a nivel interno, ayer vimos una apertura con rango asiático después de mitigar este mínimo. Por tanto, mitigamos una liquidez externa a mitigar una liquidez interna en el bloque grande de H4H1. Aquí vimos una caída vuelta violenta hasta mitigar la parte baja del rango asiático y después, durante la sesión americana, continuamos con la caída. Pero sí que es cierto que durante toda esta caída, a diferencia del momentum previo, esta ha ido dejando bastante liquidez muy expuesta en toda esta bajada. Pero es cierto que este último tramo, fijaros, como a nivel interno, sí que generamos liquidez, mitigamos el bloque, vuelve a empujar, mitiga bloque, vuelve a empujar, mitigamos, limpiamos, por lo que este bloque de aquí podría funcionar y curioso que este bloque coincide con esta ineficiencia de H4, por eso estaré muy pendiente en esta zona de aquí para buscar un corto como hicimos en el bloque en la sesión de ayer. Y esto coincidiría con esta ineficiencia y este último bloque en DXY. Por lo que me decantaría por ver una manipulación de apertura de la sesión de London en la parte inferior, para después empujar y seguir con el camino alcista hasta que esto no marque lo contrario. Y por último, commodity, sigue estando muy fuerte la plata y el oro, por lo que tengo totalmente descartado los trades a cortos y estoy esperando a largos si veo que el oro cae por la zona de 2715, 2700 en esta zona para continuar con los largos, y la plata si pierde el nivel de los 33,50. Hasta entonces, de momento, parado, quieto, porque esto está en modo cohete y mejor no ponerse corto cuando estamos viendo tanta verticalidad hasta que nos diga que hay alguna estructura para poder trabajar de cara a corto plazo. Y si miramos al petróleo, parece que está repuntando ayer, sobre todo porque alguna información de un canal de televisión israelí comentaba que los planes de ataque de respuesta de Israel hacia Irán están ya cerrados. Por lo que esa respuesta, ese ataque puede ser inminente. Y es lo que quizás parece que está descontando el petróleo, con este ligero repunte. Por lo que seguiremos de cerca las noticias, a ver si vemos algo relacionado con todo esto que pueda afectar al precio del petróleo de cara a corto plazo. Perfecto, y con esto ya estamos por hoy. Hoy sigue siendo un día flojo por lo que respecta a datos macro, pero atención que hoy al cierre de mercado da resultados un monstruo como Tesla y también como IBM. Pero ya vemos como la primera de las 7 magníficas da resultados, por lo que estaremos muy pendientes para ver qué línea podemos esperar de esta campaña de resultados y sobre todo mañana, que es el día importante, con datos macro sobre todo de PMI, manufacturas y servicios en Estados Unidos y el dato de empleo. Por lo que parece que dejamos atrás ya la semana tranquila y empezamos ya la parte fuerte, la parte núcleo de esta semana. Ahora sí que vaya muy bien el día, cuidado con los SLs, nos vemos el viernes, hasta luego.